Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, hoy les traigo un cuento intenso, crudo y perturbador, narrado desde la oscuridad del deseo y la confusión emocional. Juan el erótico no es una historia de amor ni de placer, es un viaje hacia las profundidades del cuerpo, del vacío y de la necesidad de sentirse visto, aunque duela. Junto a Alana, su espejo y su abismo, recorremos una relación donde el erotismo se vuelve un lenguaje violento, donde la piel habla lo que la mente no puede sostener. Este cuento no busca moralejas ni finales felices, solo deja expuesto aquello que muchas veces no se dice, pero se siente. Si este relato te remueve, si te incomoda, si te deja pensando, te invito a compartirlo con alguien más. El canal se sostiene con tu escucha, tu comentario y tu ayuda para llegar a más personas. Y si crees que fue demasiado rápido, recuerda que en la misma plataforma puedes bajar la velocidad y volver a escuchar, sin apuro. Abróchate los sentidos. Vamos con Juan y Alana. Me inscribí en ese curso porque sonaba pretencioso. Fotografía conceptual en espacios urbanos. Lo suficiente para sentirme menos idiota un miércoles en la tarde. Pero no fue el título lo que me hizo volver a la segunda clase, sino ella, Alana. No hablaba mucho, tenía el pelo recogido como si no le importara, pero todo en su manera de moverse decía lo contrario. El primer día no nos saludamos. El segundo, ella me miró durante 5 segundos, justos. Yo los conté. Nunca nadie me había mirado como si supiera algo de mí que yo mismo no sabía. Me senté a su lado como si no me importara, como si el azar me hubiera empujado hacia ese banco vacío. Tenía un cuaderno sin líneas, lleno de trazos que no eran dibujos, pero tampoco eran garabatos. Le pregunté si era suyo. Asintió sin palabras, y yo supe que estaba jodido. Hay personas que no necesitan hablar para desarmarte. Su mirada fue una caricia áspera que me dejó sin piel. La ropa me empezó a sobrar desde ese día. Todo se volvió más cálido, más lento, incluso el aire. Ella hablaba con otros, pero yo sabía que su cuerpo sabía que yo estaba ahí. Me gustaba cuando se estiraba para ajustar el trípode y su blusa se abría lo justo para mostrar sin mostrar. No me importaba si lo hacía a propósito. El deseo no necesita explicaciones, solo excusas. Quería hundirme en ese hueco entre su cuello y su clavícula, vivir ahí, como un parásito agradecido. Tu escote me dice más que cualquier poema que hayas leído en voz alta. Una vez se me acercó para ver una de mis fotos. Su cabello me rozó el brazo. Fue accidental, pero en mi mente se volvió un roce planeado. No necesito tus manos sobre mí, me basta con que el aire que te sigue me roce la piel. Me preguntó por qué siempre tomaba fotos de sombras. Le dije que era lo único que sabía capturar sin estropear. Ella sonrió. Esa sonrisa fue mi caída libre. El profesor nos puso a trabajar en parejas. Cuando anunció los nombres, sentí algo moverse en el pecho. Juan y Alana. Lo dijo así, sin pausa, como si ya hubiésemos sido uno. Caminamos juntos por un pasillo largo del centro cultural. Yo hablaba más de lo que debía, pero ella no parecía molesta. Me escuchaba como si el ruido que yo hacía tuviera sentido. Escuchar tu silencio es más erótico que gritarle a otro cuerpo para que me responda. Tomamos las primeras fotos en una plaza vacía. Ella enfocaba, yo sostenía el reflector. En un momento el viento levantó su falda y no intentó bajarla, solo me miró y dijo: «La luz está perfecta». Y lo estaba, aunque lo único que iluminaba en ese instante era el abismo que se abría entre su boca y la mía. Tu falda no voló, Juan. Fui yo el que me fui con ella. Quise besarla, pero algo me frenó. O tal vez todo, o tal vez ya lo había hecho con los ojos. Esa noche llegué a casa sin hambre, sin sueño, sin ropa que me sirviera. Me masturbé pensando en cómo se reía mientras se agachaba para enfocar una flor marchita. Nunca me había excitado tanto una imagen tan simple, pero no era la flor, era ella,
su nuca, la tensión en sus dedos, la forma en que ignoraba el mundo como si solo ella pudiera decidir que existe. Me tocaba como quien recuerda un crimen, con culpa, con morbo, con urgencia de repetirlo. Empecé a escribirle mensajes que nunca envié. Algunos eran preguntas idiotas. ¿Te gusta el cine? ¿Qué música escuchas? Otros eran confesiones. Me calientas cuando hablas de luz difusa. Terminé borrándolos todos. No quería parecer intenso. No aún. El deseo necesita disfraz y yo aún llevaba puesto el mío. No te hablé, pero me corrí 3 veces pensando en tus pasos descalzos sobre mi dignidad. A los días siguientes le presté libros que no había leído. Le ofrecí café que no sabía preparar, solo para verla tomar algo de mí, aunque fuera un sorbo. Ella recibía todo con una sonrisa sutil, tal vez sabia, tal vez jugaba, tal vez yo ya no importaba. El erotismo comienza cuando una mirada desordena todo lo que uno creía tener en orden. Y así empezó esto, no como un romance, ni como una obsesión, empezó como una grieta, como una picazón que no deja marca, pero tampoco se va. Alana era un mapa donde yo buscaba rutas que me llevaran a mí mismo, pero solo encontraba callejones sin salida. No me gustabas por cómo eras, me gustabas porque contigo yo era otro, y ese otro sí podía excitarse sin culpa. La siguiente vez que la vi traía un vestido largo y oscuro, sin escote, sin intención, pero el problema no era su ropa, era la forma en que caminaba hacia mí, como si cada paso suyo ya hubiera sido pactado por mi cuerpo antes de que sucediera. Me preguntó si ya tenía idea del proyecto fotográfico. Yo solo pensé en fotografiarle la espalda, los dedos, los poros. Le dije que no. Mentí. El verdadero deseo no empieza en la piel, empieza donde las ideas se vuelven inútiles. Pasamos la tarde en una galería cerrada. Nos habían dado permiso para hacer tomas con luz tenue. Ella me pidió que le tomara una foto desde abajo. Me agaché. Desde ahí su cuerpo era un eclipse, un misterio que se sabe inevitable. Le dije que estaba perfecta. Ella me corrigió. No perfecta, útil para la foto. Me dolió y me excitó. Nada enciende más que una mujer que no se deja nombrar. Mientras ella revisaba las tomas, yo la observaba como quien espera un movimiento mínimo para justificarse. Si tocaba su hombro, ¿se alejaría? Si rozaba su mano, ¿se enfriaría el aire? No lo hice. Me bastaba con estar cerca. Hay orgasmos que no requieren cuerpos, solo la proximidad exacta entre 2 respiraciones. Nos sentamos en el suelo a elegir las mejores imágenes. En una salía su perfil reflejado en un vidrio. Le dije que me parecía hermosa. Ella respondió que todos los reflejos son hermosos porque no duran. Me reí sin saber por qué. Me estaba arrastrando y ella lo sabía. No era cruel, era lúcida. Tu reflejo me calienta más que cualquier desnudo que no me permitas ver. Me preguntó si tenía pareja. Le dije que no, y antes de que pudiera preguntar lo mismo, ella añadió, yo tampoco, pero eso no significa nada. Otra vez me quedé sin suelo, otra vez la sentí más cerca, una cercanía que no toca, que apenas roza, que te quema con la promesa de algo que no llegará. Hay caricias que no se dan, pero igual dejan marca entre las piernas. De camino a casa no hablamos, caminamos juntos durante 10 cuadras, en silencio, cada paso sincronizado con una posibilidad, cada esquina un dilema. Yo me imaginaba tomándola contra una pared, sin decirle nada, sin pedirle permiso, sin pensar. Pero no soy así, o eso me digo. Quiero arrancarte la ropa, pero también quiero que tú lo hagas por mí, como quien rompe una promesa vieja y la convierte en susurro. Esa noche volví a masturbarme, no por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos, por el gesto que casi fue, por la palabra que no dijo. Me corrí rápido, sin poesía, con desesperación. Después me quedé mirando el techo, preguntándome si eso era amor o solo costumbre de desear lo que no puedo tocar.
Me vine pensando en cómo te agachaste a tomar una foto, no en tu cuerpo, sino en la idea de que nunca será mío. Escribí un párrafo largo en mi cuaderno. El deseo más profundo no es el que termina en la cama, sino el que se queda dando vueltas sin salida, sin excusa, sin descanso, como una herida que no sangra pero pica. Era para ella, pero no se lo mandé. Yo ya sabía que mi intensidad no tenía traducción posible. Tus palabras me abrigan, pero tu silencio me excita de una forma que debería dar miedo. Al día siguiente me propuso ir al cerro a hacer tomas al amanecer. Acepté sin pensar. El aire fresco, el sol naciente y ella con una mochila al hombro fueron suficientes para alterar mi equilibrio. En la cima me pidió que la retratara de espaldas, con el viento levantando su chaqueta. Lo hice y me tembló el pulso. No hace falta piel cuando el deseo se anida en la ropa, en el aroma, en la respiración que se desborda sin permiso. Esa noche no dormí. Empecé a pensar que tal vez no necesitaba tenerla, solo estar cerca. Pero al pensarlo ya la necesitaba más. Quería que me dijera algo, cualquier cosa que confirmara que yo no estaba solo en esta locura. Pero ella solo enviaba fotos. Nunca una palabra, nunca un deseo, solo imágenes, y yo las leía como se lee una carta de despedida escrita en idioma extranjero. Tu imagen me persigue como un gemido que nunca escuché, pero igual me penetra. La tercera salida fue su idea. Tengo ganas de tomar fotos en interiores, pero con poca ropa, me escribió, sin saludo, sin contexto, sin emoticones, solo eso. Me detuve a leerlo como si fuera un acertijo. ¿Poca ropa para quién? ¿Para ella? ¿Para el espacio? Respondí, ¿dónde? Ella solo dijo, en mi departamento, y me dio la dirección. Esa noche el mundo se detuvo. El mundo era ella. Una frase corta tuya me desarma más que una noche entera de piel y gemidos. Llegué con mi cámara y un corazón descompuesto, latiendo como si no quisiera sobrevivir. Me abrió la puerta con una bata blanca que apenas sostenía su decencia. Vamos a la pieza, me dijo, como si ya fuéramos algo, como si me conociera, como si supiera cuánto necesitaba escuchar justo eso. Su dormitorio era un caos ordenado, sábanas revueltas, velas gastadas, libros abiertos, medias en el suelo. Tu desorden es más íntimo que tu cuerpo desnudo. No me pidió que la dirigiera, se subió a la cama, se sentó, cruzó las piernas, dejó que la bata se abriera. No había ropa interior, no hizo ningún gesto sensual, solo se acomodó y esperó. Tomé la cámara con manos temblorosas. El lente enfocaba, pero yo estaba ciego. Quería besarle la rodilla, lamerle el muslo, decirle que no podía más, pero no hice nada. Disparé fotos como si fueran balas sordas. Tu entrepierna expuesta me mostró más de mí que de ti. Ella preguntó si quería té. Asentí. Nos sentamos en la cocina. Todo seguía siendo simple. Conversaciones sueltas, risas breves. Ninguna mención a lo que había pasado hace minutos. Me pregunté si para ella el cuerpo era así, un accesorio, una herramienta, una extensión neutra de sí misma. Yo, en cambio, estaba atrapado, pensando en su olor, en la forma en que su ombligo respiraba, en cómo sus pezones ni siquiera se inmutaron. Tu indiferencia me enciende más que cualquier jadeo fingido. Esa noche, cuando volví a casa, soñé con ella, pero no con su cuerpo, sino con su voz. En el sueño ella me decía, te deseo cuando no estás. Me desperté con una erección dolorosa, casi violenta, como si el sueño me hubiera poseído. Me masturbé sin pensar, como un reflejo, pero al terminar me sentí sucio, vacío, falso. Me vine rápido, pero no por ti, sino por el eco de tu silencio. Los días siguientes fueron un torbellino de imágenes. Me enviaba algunas de las fotos que había tomado yo, editadas por ella, su cuerpo en blanco y negro, su torso como una escultura apagada. En una imagen, su boca entreabierta, en otra, su dedo índice rozando su muslo, pero sin contexto, sin mensaje. Yo no sabía si eran para excitarme o castigarme.
Tu fotografía me calienta más que cualquier video porno, porque tú no estás actuando, estás huyendo. Decidí invitarla a cenar. Aceptó. Fuimos a un restaurante oscuro con luz amarilla y paredes de ladrillo. Ella pidió vino, yo cerveza. Hablamos de series, de arte, de lo difícil que es estar en paz. Me dijo que admiraba mi intensidad. Yo le dije que admiraba su distancia. Brindamos por eso. Luego, en la calle, bajo una farola tenue, me acerqué más de la cuenta. No me detuvo. Le rocé el cuello con la nariz. Susurré: ¿puedo besarte? Me dijo: haz lo que quieras, pero no te equivoques. Un beso puede ser más violento que una cachetada si no sabes a quién estás besando realmente. La besé igual, con la boca seca, con el alma hinchada. Fue un beso sin ritmo, sin ternura, sin música. Fue una descarga. Ella no se alejó, pero tampoco me sostuvo. Al terminar, me miró fijo. No todos los besos abren puertas, Juan. Algunos las cierran. Me quedé callado. Te besé para salvarme, pero tú solo cerraste el libro donde había escrito mi última excusa. Desde esa noche algo se quebró. No lo hablamos, pero lo supe. Ya no respondía tan rápido, ya no proponía salidas. Aún enviaba fotos, pero sin comentario. Yo las miraba como quien recibe cartas de alguien que se está despidiendo en cámara lenta. Tu distancia huele a castigo, y eso me excita más de lo que debería. Yo seguía viéndola, en los reflejos, en los vasos, en los espejos rotos. Seguía tocándome por ella, pero ya no era deseo, era venganza. Me venía como quien quiere vengarse de su propia necesidad. Me toco pensando en el día que dejarás de ser tú para mí, y aún así sé que ese día me calentarás igual. Empecé a revisar sus historias de Instagram como un perro hambriento. Miraba cada imagen con la ilusión de encontrarme en ellas, pero solo aparecían cafés, atardeceres, libros abiertos y sombras de otras personas. Nunca decía dónde estaba ni con quién. Yo ampliaba cada foto buscando detalles, pistas, migas de su rastro. Me obsesioné. Nada me excita más que imaginarte sonriendo con otro y sabiendo que igual piensas en mí cuando te tocas a solas. Le escribí un día a las 3 de la mañana. ¿Estás despierta? Me dejó en visto. No contestó. Cerré el celular con rabia y me recosté sobre el colchón como si el mundo me empujara hacia abajo. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué me sigue mirando igual cuando nos vemos? La indiferencia se me volvió erótica. Me calienta más tu silencio que todas tus palabras dulces juntas. Volví a verla en el curso. Esta vez llevaba un vestido rojo, el mismo rojo que arruina la razón. No se sentó a mi lado, ni siquiera me miró cuando entró. El profesor habló de la mirada como acto político. Yo solo pensaba en cómo la suya se había convertido en castigo. Quise escribirle una nota, dejarla en su mochila. No lo hice. Quiero amarrarte al deseo que tenías de mí antes de que decidieras borrarme con tu ropa nueva. Cuando terminó la clase, se quedó hablando con uno de los chicos del grupo. Alto, simpático, sonriente. La forma en que lo miraba me destruyó. Caminé hacia la puerta, pero me detuve. Volví. La esperé afuera sin hablar. Cuando salió, me miró como si supiera que la estaba vigilando. No me dijo nada. Caminó hacia la esquina. La seguí. El deseo, cuando se transforma en control, no deja espacio para el amor. Solo queda una pulsión enferma de presencia. Esa noche soñé que ella estaba con él, que se reía, que gemía con él, que le decía frases que nunca me había dicho a mí. Me desperté con el cuerpo empapado de rabia y sudor. Y me masturbé igual, pero esta vez no fue dulce, fue una descarga amarga, cargada de rencor. Me vengo para vengarme de ti. Y aún así me excita la idea de que otro te posea mientras yo me consumo. El lunes siguiente le llevé una foto impresa. Era un retrato que le había tomado en la galería. La luz le entraba de perfil y su boca estaba entreabierta. Se la pasé sin decir nada. Ella la miró, sonrió. «Estás obsesionado con mi boca, ¿no?» Tragué saliva, asentí. «¿Y si te dijera que esa boca ya no piensa en ti?», agregó.
Me reí. No supe por qué. Tu crueldad se moja más que tu ternura, porque me recuerda que aún tienes poder sobre mí. Esa misma tarde la volví a seguir, no porque quisiera, sino porque no podía evitarlo. La vi entrar a una librería con el mismo tipo alto de antes. Se rieron, se tocaron el brazo. Me escondí detrás de una estantería y fingí mirar un libro, pero solo la observaba. Quería golpearlo, quería desaparecerla, quería que me mirara y dijera: ya no quiero esto sin ti. El erotismo no es solo deseo, también es violencia disfrazada de caricia, y yo ya no sé si quiero tocarte o marcarte para siempre. Volví a casa caminando bajo la lluvia, mojado, roto, duro. Esa mezcla me hizo sentir vivo. Hay una erección que no viene de la carne, sino del dolor mismo. Se endurece con la frustración, se empuja con el vacío. Me desvestí sin prender la luz. Me arrojé a la cama y grité en la almohada. Me dolía el cuerpo sin haber hecho nada. Me dolía ella. Decidí bloquearla. Lo hice, pero no duré ni 2 días. La desbloqueé al ver que había subido otra historia. Esta vez era solo una palabra sobre fondo negro: distancia. Me dolió más que si me hubiera escupido en la cara. Tu distancia se volvió mi droga, me mata lento, pero me mantiene erecto mientras caigo. Le escribí una última vez: si quieres que me aleje, solo dímelo. Me respondió a las horas: nunca estuviste cerca. Cerré el celular, apagué la luz y me metí en la cama como quien se entierra en vida. Tu rechazo me calienta más que tu aceptación, porque me obliga a tocarme pensando en lo que jamás voy a tener. Volvió a escribirme 3 días después: ¿puedes venir? No me siento bien. Era de noche, llovía. No pregunté nada. Caminé hasta su edificio con el corazón en la garganta. Subí sin respirar. Alana me abrió en pijama, descalza, con los ojos llorosos. La abracé sin permiso. No me rechazó, no dijo nada. Solo se apoyó en mi pecho. Tu debilidad me erecta, porque solo ahí siento que puedo entrar en ti sin que huyas. Nos sentamos en su cama. Me contó que su ex la había buscado, que se sentía confundida, que no sabía qué hacer. Yo la escuché como si fuera un sermón lleno de espinas, pero no interrumpí. Le pasé la mano por el brazo. Ella no se alejó. Le dije: él no te merece. Ella respondió: y tú tampoco. No supe qué decir. Tu crueldad no me aleja, me empuja más cerca, porque sé que detrás de ella hay un cuerpo que aún no se rinde del todo. Le ofrecí quedarme. Me dijo que sí, pero que no pasara nada. Le respondí que no haría nada que ella no quisiera. Nos acostamos sin tocarnos. Yo miraba el techo, sintiendo su respiración a centímetros. Cada vez que se movía, mi cuerpo respondía como si fuera una orden. Me ardía el pecho. El deseo me rasguñaba desde dentro. Dormir contigo sin tocarte es más cruel que 1000 rechazos, porque mi piel te roza aunque tus reglas la detengan. A la madrugada me desperté con su pierna sobre la mía. No supe si estaba dormida o si lo había hecho a propósito. Me quedé quieto, fingiendo dormir, pero cada célula mía gritaba. Cerré los ojos y comencé a imaginarla moviéndose sobre mí, no en silencio, no despacio, sino como si quisiera romper el mundo. Tu pierna sobre la mía fue un orgasmo que no se completó, pero dejó el sabor de algo sucio y propio. Me fui sin despertarla. Caminé de vuelta con las manos en los bolsillos y una erección como puñal de hielo. Nadie debería desear así, pensé, pero ya no era deseo, era necesidad, era dependencia, era la sombra de una promesa nunca hecha. Tu cuerpo dormido me susurró más que todas tus palabras, y eso me hizo sentir culpable, caliente y animal al mismo tiempo. Esa semana no hablamos, pero no me quitaba sus gestos de la cabeza. Volví a pasar por su edificio. 1 vez, 2 veces, 3. Me detuve frente a su ventana. Vi una silueta. No supe si era ella, pero mi cuerpo reaccionó igual. El deseo ya no tenía rostro. Era su sombra la que me masturbaba. Tu silueta detrás del vidrio es más poderosa que tu cuerpo desnudo frente a mí. Una noche la esperé afuera.
No con maldad, con desesperación. Le dije que necesitaba verla. Me dijo que no era un buen momento. Le insistí. Bajó. No me abrazó, no sonrió, solo se sentó en el borde de la acera conmigo. ¿Qué quieres?, preguntó. Entenderte, respondí. Ella negó con la cabeza. Yo tampoco me entiendo. Quiero follarte hasta que entiendas por qué te busco, aunque sepa que el sexo no cura la confusión. Le propuse irnos a otro lugar. ¿Para qué?, me dijo. Para olvidarnos de lo que somos. Me miró y por un instante creí que diría que sí, pero no. No soy tu excusa, Juan, y tú no eres mi refugio. Esa frase me dolió en un lugar que no sabía que tenía. Tus rechazos me calientan más que tus jadeos, porque me obligan a inventar una versión tuya que sí me desea. Volví a mi casa como un perro mojado. Me metí en la ducha y me masturbé apoyado en la pared. No cerré los ojos. Imaginé su cara diciéndome que no. Y aún así me corrí, con fuerza, con rabia, con hambre. Me vine con tu negativa en la boca, porque tu rechazo es el único orgasmo que todavía me parece verdadero. Escribí en mi cuaderno una línea. La deseo más cuando me hiere, la busco más cuando me excita. El límite entre el amor y la humillación se me volvió borroso, y aún así quiero volver. Cerré el cuaderno, apagué la luz, me acosté con su sombra encima. Tu ausencia pesa más que tu cuerpo sobre mí, y sin embargo me da calor. No la vi en semanas, pero cada noche su cuerpo volvía a mí, no como recuerdo dulce, sino como obsesión. A veces creía oír su respiración mientras me duchaba, o sentía su voz entre las grietas de las paredes. En mi pieza todo olía a ella, aunque jamás pasó una noche entera aquí. La ausencia prolonga el orgasmo, y tu ausencia ya es una eyaculación sin cuerpo. Me animé a escribirle de nuevo. Solo dije, ¿puedo verte? Me respondió con frialdad, depende para qué. Le dije, para terminar lo que empezamos. Me contestó, no empezamos nada, Juan, solo miramos el abismo y coqueteamos con él. Me reí, esa frase me excitó más que cualquier imagen. Tú eres mi abismo y yo soy el cuerpo que se arroja sin red, pero con erección. Insistí, nos vimos en su departamento. Me abrió la puerta como quien abre un cuarto que ya no le pertenece. No me ofreció asiento, solo se sentó y dijo, habla. Yo no sabía qué decir. Me senté al frente, le dije que aún pensaba en ella, que soñaba con su boca. Me respondió, pero nunca la supiste besar. Me levanté, caminé hacia ella. Me detuvo con una sola mirada. Hay miradas que penetran más que los dedos, y la tuya me atraviesa con culpa y deseo a partes iguales. La tensión era insoportable. Le dije que no podía más, que quería su cuerpo, que no necesitaba explicaciones. Me observó como si yo fuera un error ajeno. ¿Y si te lo doy, qué pasa después? ¿Me vas a seguir persiguiendo? No respondí. Me acerqué, tomé su cara con mis manos, me dejó. La besé. Esta vez ella no devolvió el gesto. Se quedó quieta, como objeto. Tu boca sin respuesta me excita más que la pasión. Me hace sentir un monstruo, y eso es lo más real que he sentido en meses. Nos fuimos a la cama. Ella se desvistió sin provocación. Yo, temblando, me puse sobre ella, me dejé llevar. Era su cuerpo, pero no era ella. O sí, pero lejana, callada, apagada. La penetré sin ternura, sin juego, como si quisiera atravesar algo más que su piel. No gritó, no jadeó, solo abrió los ojos y me miró. Hacerte el amor fue una mentira que me creí solo para poder seguir empujando. Al terminar me quedé sobre ella, la miré, me sonrió, pero no era alegría, era ironía. ¿Eso era lo que querías?, preguntó. Me vestí sin responder. No sabes distinguir amor de necesidad, dijo, y tenía razón. Te quise poseer para que te quedaras, pero solo logré dejarte más lejos de mí. Me senté en su cocina con las manos en la cabeza. Ella entró en bata, se sirvió un café.
Me ofreció. Dije que no. No vuelvas, dijo sin mirarme. No porque te odie, sino porque contigo todo se ensucia. Me paré. Caminé hacia la puerta. Dudé. Me giré. La miré por última vez. Ella ya no era ella. O tal vez yo nunca la entendí. El deseo no necesita razones, pero sin ella se vuelve castigo y yo ya estoy lleno de cicatrices tuyas. Esa noche lloré como no lo hacía desde niño, pero no de tristeza, de impotencia, de rabia, de confusión. Me odié, me deseé, me toqué, me golpeé, me vine sin placer, como quien se vacía para dejar de sentir. Eyacular sin goce es como amar sin cuerpo. Una ficción donde solo queda la sombra del contacto. Desde entonces ya no fantaseaba con ella desnuda, fantaseaba con que me perdonara o con que me destruyera por completo. Empecé a caminar por lugares donde nunca habíamos estado, solo para no tropezar con su imagen. Pero no lo logré. Todo la tenía a ella, la calle, el polvo, el ruido. Incluso cuando te olvido, mi piel recuerda la temperatura exacta de tu rechazo. El deseo no desapareció, solo mutó, se volvió hábito, una necesidad de sentir algo aunque doliera. Empecé a buscar su olor en otras, a repetir su nombre en mi cabeza mientras estaba con otra. Pero nada funcionaba, porque ella no era mi amante, era mi herida. Y hay heridas que se lamen con la lengua erecta, no con la intención de curarlas, sino de revivirlas una y otra vez. Después de Alana, me lancé a la carne como un animal sin conciencia. No quería amor, no quería ternura, solo necesitaba cuerpos que no tuvieran su voz, su perfume, su forma de mirar. Busqué mujeres que no se parecieran en nada a ella, mujeres ruidosas, intensas, pasajeras, pero en cada una al final su sombra se colaba. Cuando te penetré a ti, deseé que no fueras ella, y terminé eyaculando con su nombre en la boca. Una noche conocí a Valeria. Bailaba como si tuviera electricidad en la pelvis. Me acerqué sin decir nada, solo la tomé de la cintura. Me miró, asintió. Fuimos a su casa. No me preguntó nada, solo se desvistió y me dijo: haz lo que tengas que hacer. Yo lo hice, pero con furia, como quien busca borrar algo tallando otra cosa encima. Tu espalda arqueada me hizo creer por segundos que podía olvidarla, pero en el espasmo final vi su rostro flotando entre tus jadeos. Después vino Cata. Ella quería hablar, quería conocerme. Le mentí todo. Inventé una historia, un pasado, un nombre casi distinto. Me besó con cariño, me tocó con cuidado. No supe qué hacer con tanta humanidad. Me asusté. Le hice el amor como si estuviera cumpliendo un castigo. Me fui antes de que amaneciera. El cariño me paraliza, pero la frialdad me calienta. Es el único idioma que aprendí a dominar sin que me duela. Intenté ir a una cita normal, hablar de películas, de libros, de viajes, pero todo me sonaba hueco. Todo parecía una versión mala de algo que ya había vivido. A mitad de la cena quise irme, no por ella, por mí, porque la escuchaba hablar y mi cuerpo solo quería silencio y piel. Tu voz dulce me desconecta la libido. Necesito el gemido sin contexto, el roce sin historia, el deseo sin argumento. Volví a escribirle a Alana, solo para decirle: estoy con otras. Ella respondió: qué pena por ellas. Me dolió, pero también me excitó. Su desprecio me mantenía vivo. Era como una droga que se mezclaba con mis orgasmos. Tu burla es mi afrodisíaco más puro, porque me recuerda que todavía puedes provocarme sin siquiera tocarme. Empecé a frecuentar lugares donde nadie me conociera. Clubes, bares de mala muerte, baños oscuros. Quería anonimato, quería ser otro, quería perderme en cuerpos sin nombre. Una vez no supe si era una mujer o un hombre. No importó, me dejé hacer, me vine sin mirar, salí con la cara mojada y el alma vacía. Cuando me tocan sin mirarme, siento más placer que cuando me besan con amor. No hay riesgo de que me duela después. A veces pagaba, pero no por sexo, por silencio, por compañía sin preguntas, por no tener que fingir que todo está bien.
Una me preguntó ¿por qué tan triste si eres tan joven? No supe qué decir. Solo la tomé por el cuello y le pedí que no hablara más. Ella entendió. Hay caricias que no buscan placer, solo apagar voces internas que gritan más fuerte que los gemidos. Empecé a tener pesadillas, pero no con Alana, conmigo, viéndome desde fuera, tocando, follando, jadeando, pero con la mirada perdida. Me despertaba temblando, me tocaba igual, como si solo a través de la masturbación pudiera volver a habitar mi cuerpo. La única forma de recordarme es venir sobre mí mismo y mirarme con asco mientras lo hago. Un día conocí a una mujer que se parecía a Alana, no en el rostro, en la forma de moverse, en cómo tocaba su copa, en cómo se sentaba con las piernas cruzadas y desafiantes. Me acerqué, ella me ignoró, me miró de reojo, me sonrió con crueldad y me fui. No pude soportar el espejismo de su reflejo. Me erecté del susto, no del deseo. Desde entonces decidí dejar de buscar, pero no pude, porque no busco a otras, la busco a ella en todos los cuerpos, y cuando no aparece me destruyo igual. El erotismo para mí dejó de ser piel y se convirtió en una autolesión con forma de orgasmo. El cuerpo tiene memoria. Eso me lo dijo una terapeuta a la que fui solo una vez. No volví porque tenía razón, porque mi cuerpo recuerda. Tus manos, tus dientes, tus rodillas sobre mi pecho, recuerda cada rechazo, cada mirada de asco, cada orgasmo incompleto. Mi cuerpo ya no busca placer, solo la repetición exacta de tu forma de herirme. Comencé a escribir frases en la pared de mi pieza, frases que no eran mías, pero que yo sentía como si me hubieran brotado de los poros. El deseo es un animal sin casa. El amor no te salva, solo te nombra antes de ahogarte. No soy víctima, solo adicto. Las leía en voz alta mientras me masturbaba. Masturbarse frente a la culpa es como follarse un fantasma. Sabes que no es real, pero igual te vas hasta el fondo. Salía menos, hablaba poco, me llamaban por mi nombre y me costaba responder. No sabía si ese Juan seguía siendo yo, el que Alana miró, el que Alana despreció, o si era otro, un reemplazo, un doble torcido. Me masturbaba incluso sin ganas, como quien come sin hambre. Eyacular sin deseo es como besar a alguien sin lengua, un acto mecánico que solo prueba que aún existes. Una noche volví a verla en sueños. Alana estaba sentada en mi cama, desnuda, pero no me miraba, solo leía un libro con mi nombre en la portada. Me acerqué, quise tocarla. Me dijo, no me toques con amor, porque nunca lo tuviste. Me desperté con el pecho mojado. No era sudor, era semen. Soñarte ya no me excita, me desangra. Me vengo dormido como quien sangra por dentro sin control. Empecé a autolesionarme de forma suave, con uñas, con cepillos duros, con la tapa del bolígrafo, no por castigo, por curiosidad, por ver si todavía sentía. Me masturbaba mientras lo hacía, no por placer, por prueba, para medir el umbral del daño. La erección durante el dolor es la única prueba que tengo de que algo en mí aún está vivo. Fui a un encuentro con alguien del pasado, una ex. Me abrazó con ternura. Me preguntó por mi vida. Le mentí. Le dije que estaba escribiendo, que tenía proyectos. Me creyó. Me tocó la cara. Sigues igual, dijo. Hicimos el amor, pero no fue amor. Fue lástima. Follarme con nostalgia es como beber vino agrio. Hay algo que arde, pero no es el placer. Ella quiso quedarse. Le dije que no, que tenía cosas que hacer. Me miró decepcionada. ¿Siempre fuiste así?, preguntó. No respondí, no sabía. Tal vez sí, tal vez solo ahora se me nota más. A veces me excita más que se vayan que se queden, porque no tengo que seguir fingiendo que soy otro. Volví a buscar cuerpos anónimos. Esta vez ni siquiera me importaba si eran bellos. Quería que olieran distinto, que tuvieran otras formas, pero el sexo siempre termina igual, rápido, silencioso, seco.
Nadie me hacía temblar, nadie me insultaba mientras se venía, nadie me rechazaba mientras penetraba. Tu desprecio me mojaba más que cualquier caricia y ahora todo me resulta tibio y falso. Miré mi reflejo desnudo una tarde. No vi un hombre, vi un instrumento, una herramienta, un fragmento de deseo ya oxidado. Me toqué lento, frente al espejo, no para calentarme, para testear el cuerpo, para saber si todavía reaccionaba. Me vine sin moverse el rostro. Eyacular sin gesto es como firmar una carta que nunca vas a enviar, puro acto vacío de humanidad. Empecé a escribirle cartas a Alana que nunca enviaba. En una de ellas decía: tú no me rompiste, solo sacaste lo que ya estaba quebrado. En otra, mi erotismo no era tuyo, era mi forma de sobrevivirme. Y en la última, gracias por no quedarte, ahora sé que ni siquiera yo lo haría. Mi deseo no busca amor, busca a alguien que lo soporte sin vomitarlo. Volvió sin aviso, sin explicación, sin causa, como un incendio en una casa abandonada. Me escribió una sola línea: te quiero ver. No pregunté nada, no pensé, solo contesté: ¿dónde y cuándo? La respuesta fue un lugar que no conocía y una hora tan tardía que parecía amenaza. El deseo más oscuro no se provoca con el cuerpo, sino con la incertidumbre. Llegué mojado antes de tocarte. Ella estaba distinta, no en el rostro, en la postura, en la voz, como si ya no necesitara esconder el filo con el que cortaba. Me saludó con un beso frío, me miró como si no me hubiera visto nunca, como si mi presencia fuera un mal sueño repetido. ¿Estás peor?, preguntó. Le dije que sí. Sonrió. Me tocas con palabras secas y mi carne reacciona como si aún me supieras. Fuimos a su departamento, el mismo, todo igual, pero no había aromas, no había velas, no había insinuación. Me ofreció agua, me dijo que ahora dormía poco, que tenía pesadillas, que a veces se tocaba mientras lloraba. Me quedé en silencio. Ella lo notó. ¿Te calienta eso?, asentí. «¿Qué enfermo estás?», dijo. «Tu desprecio vuelve a calentarme más que cualquier orgasmo en una cama limpia». Se desnudó sin deseo, como un acto administrativo, como si su piel ya no tuviera intención, sino deber. Me senté en el borde de la cama y la miré. Ella se rió. «¿No vas a hacer nada?». Me acerqué, toqué sus muslos, su cuello, su vientre, pero no reaccionaba. Tu cuerpo se ofrecía como un terreno muerto y aún así me erecté como si fuera sagrado. Nos acostamos. La penetré con lentitud, buscando algo, no sé qué. Ella jadeaba por costumbre, como si estuviera repitiendo sonidos que alguna vez significaban placer. Me miró a los ojos. «No me toques con amor, Juan. No hay nada aquí que se pueda salvar». Seguí igual, más lento, más adentro. Penetrarte sin retorno fue como saltar a un pozo sabiendo que no hay fondo, solo vértigo húmedo. Terminamos casi al mismo tiempo, pero no dijimos nada. Nos quedamos uno al lado del otro, sudados, pero no por calor, por incomodidad. Ella encendió un cigarro, yo me levanté y fui al baño. Me miré al espejo, me sentí disfrazado de hombre, de humano, de amante. El sexo contigo es un espejo sucio donde solo veo mi reflejo deformado gimiendo con rabia. Cuando volví, ya estaba vestida. Me dijo: «No creas que esto cambia algo». Le dije que no esperaba nada. Me corrigió: «Tú siempre esperas, por eso estás tan roto». Asentí. Me senté otra vez. Ella encendió la tele. Me ignoró por completo, como si ya no estuviera ahí, como si fuera una sombra húmeda. Tu indiferencia es el beso final, no deja saliva, solo el sabor amargo de lo que nunca se digirió. Pasamos la noche sin hablar, yo en el sofá, ella en su cama. A las 6 de la mañana me fui. Ella no se despidió, solo dijo: «No vuelvas». No por rabia, por cansancio, por asco, quizá por piedad, no lo sé. En la calle el frío me golpeó como un castigo necesario. Desearte otra vez
Fue como chupar una herida abierta esperando que el sabor salado fuera amor. De camino a casa empecé a reír, una risa seca, desfigurada, como una tos demente. Me pregunté qué quedaba de mí, si alguna vez hubo algo que valiera la pena salvar. Y la respuesta fue un eco, un ruido sin palabra, un gemido que ya no viene del cuerpo, sino de la mente podrida. El verdadero orgasmo es darse cuenta de que uno ya no es deseable ni para sí mismo. Volver a verla no me curó, me consumó, me cerró el ciclo de forma perversa. Ya no espero que alguien me ame, solo quiero seguir sintiendo algo que me duela lo suficiente como para saber que todavía no estoy del todo muerto. El erotismo fue mi droga, Alana fue mi dealer y ahora soy solo un adicto sin proveedor. Alana me bloqueó, pero no antes de mandarme un último mensaje. Decía: no puedo seguir conectándome a tu miseria. Leí esa frase más de 20 veces, me la tatué mentalmente, porque era lo más honesto que alguien me había dicho. La última frase que me excita es la que me niega, es la única caricia que me penetra con verdad. Intenté escribirle una carta, una despedida, pero no sabía cómo cerrar algo que nunca fue abierto. Terminé escribiendo solo: gracias por destruirme sin tocarme. No la envié, la quemé. Me excité viendo cómo el papel se retorcía. El fuego me calienta más que tus dedos, porque consume sin pedir permiso. Pasaron los días, los meses, la ciudad siguió girando, yo también, pero hacia adentro, hacia el lodo, hacia el pozo. No busqué más a nadie, pero seguí masturbándome, pensando en ella, no en su cuerpo, en su desprecio, en su ausencia. Me excito más con la herida que me dejaste que con tu cuerpo desnudo. Un día la vi en la calle, de lejos. Reía con alguien, tenía el cabello distinto, se veía viva. Yo crucé rápido como un cobarde, como un exorcizado que huye de su demonio. Me fui al baño de un bar y me masturbé con furia. Verte feliz me erectó la rabia. Me vine con lágrimas, como quien eyacula por despecho. Empecé a rechazar a otras personas, mujeres que se me acercaban, hombres también. No quería tocar a nadie, no porque no pudiera, porque ya no sabía cómo. Mi cuerpo era una puerta oxidada que solo ella supo abrir. El erotismo sin ella es una llave que gira en una cerradura equivocada. Un psicólogo me dijo que tenía disociación emocional, que confundía deseo con dolor, amor con dominación, que necesitaba terapia. Me reí. Le dije que no, que prefería seguir así, porque en este fango al menos me reconozco. Prefiero el sexo podrido a la ternura fingida. Es la única forma que conozco de decirme vivo. Me invitaron a leer un texto sobre erotismo, en una sala con luces tenues. Lo hice, leí frases que ya no sentía, que antes fueron mías. Después me aplaudieron. Me dijeron que era valiente, que es sensibilidad, pero por dentro solo había ruido. Leerte me hace erecto, pero no por ti, por el vacío que tus palabras no logran llenar. La noche de ese evento soñé con ella, pero no era su cuerpo, era su risa, esa risa que me arrasaba, que me decía que no valía. Me desperté con una erección, me masturbé en seco, sin saliva, sin aceite, sin ganas, solo con furia. Mi erección es la única protesta que mi alma logra mantener erguida. Decidí no volver a hablar de ella, pero todo lo que escribo termina en su nombre, en su omisión, en su huella. No puedo evitarlo. Es un tatuaje sin tinta, una cicatriz en forma de mujer. Tu silencio me folla más fuerte que cualquier grito que alguna vez me lanzaste. Hoy desperté y no sentí nada. No tristeza, no amor, no odio. Nada. Me senté en la cama. Me toqué por costumbre, no pasó nada. Me masturbé por insistencia, eyaculé sin imagen, sin sonido, sin recuerdo, solo por cerrar el ciclo. El último orgasmo no se siente, se firma como una despedida sin abrazo, sin voz, sin piel.